sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Se ha dicho infinidades de veces que Taekook solo aparenta frente a las cámaras para desacreditar cualquier momento que se les ocurra hacer entre ellos, mas nunca se cuestionan porque hay ciertas situaciones que envuelven a Taehyun y a Jungkook y hacen que los miembros participen en sus acercamientos para verlos felices. Esto por supuesto viene desde que han sido víctimas de alejamientos sin fundamentos y negaciones por parte de quienes dicen ser cuidadosos con lo que hacen, lo que ha llevado a más de un fan a tratar de entender por qué parecen ser los únicos en aquellas condiciones. Quiero aclarar que este video tendrá solamente dos partes. Este primer video será de Namjoon, Seokjin y Hobi apoyando y defendiendo a Taekook. El segundo será de Junggi y Jimin, y ya que me han pedido en varias ocasiones hablar sobre otros ships, me pareció que sería interesante hacer una temática así. Claro que, aunque es solamente mi opinión, sé que hay diferentes perspectivas de cada hecho, por lo que me gustaría mucho que me dejaran saber sus opiniones al respecto y saber en qué tanto podemos coincidir, porque definitivamente cada momento deja mucho que decir. Ahora, inicialmente para el BTS Memories 2020, durante el Bang Bang Con pudimos presenciar uno de los momentos más tristes y a la vez más bonitos por parte de Namjoon y su apoyo a que ellos siguieran estando igual de juntos, sin necesidad de utilizar el fanservice. Ya que después de terminar con su última presentación para los clips, los chicos grabaron un detrás de cámaras que se publicaría en el Memories The Live DJ Making Film. Ellos comenzaron aplaudiendo por haber acabado con las grabaciones. Namjoon es el primero en mirar en dirección contraria. Taehyun y Jungkook no parecen darse cuenta de lo que aparenta estarse situando, por lo que Taehyun sigue manteniendo un brazo alrededor de un distraído Jungkook, pero a los pocos segundos, la primera mirada que Taehyun le da hacia esa misma dirección comienza a ser demasiado sospechosa. Aún así, Taehyun continúa abrazando a Jungkook y colocando su atención en las palabras de Namjoon, y la sonrisa que Jungkook mantenía mientras le decía a los chicos que a pesar de que llevaban días preparándolo, había terminado en una fracción de segundos. Se esfumó totalmente en cuanto algo pareció llamarle la atención en la misma dirección en la que Taehyun y Namjoon habían visto al principio. Es aquí cuando después de que Namjoon dice que habían sido casi 3 semanas de práctica, voltea a mirar nuevamente hacia esa dirección, ahora con una expresión de completa amargura, quizá dándose cuenta de que Jungkook había estado viendo al staff cuando él terminaba de añadir un comentario. Por lo que cuando Taehyun está preguntando si lo habían hecho igual de bien a como lo habían practicado, Jungkook regresa a mirar hacia los chicos. Namjoon ya parece bastante irritado cuando las acciones que hace con su mano indican algo de incomodidad. Taekook por su parte siguen hablando con normalidad. Ve con discreción hacia atrás, pero parece que todavía no hay un quiebre y no parecen tener la intención de querer algún espacio personal. Taehyun sigue manteniendo un brazo alrededor de Jungkook y nada parece perturbar. Pero justo cuando todo parecía estar relativamente bien, alguien llama la atención de Namjoon, Taehyun y Jungkook. Los demás también parecen darse cuenta y toda la atmósfera animada comienza a desaparecer en cuanto se aparenta llamar a Jungkook. Tengan en cuenta que las expresiones iniciales de los tres que voltean al mismo tiempo solo pueden reflejar enojo evidente, y quizá algo de tristeza también, puesto que el gesto que hace Namjoon con los labios en cuanto Jungkook hace caso al llamado y logran separarlos, solo logra que Taehyun también parezca bastante decepcionado. Pues si se dan cuenta, cuando Jungkook se aparta del brazo de Taehyun y alguien parece decirles algo, Namjoon voltea los ojos y los regresa hacia el staff. Taehyun muestra su desagrado y no puede evitar mirarlos con completa desconformidad, mientras que Jungkook parece tan confundido y triste que solo logran cortar repentinamente la toma y hacer que Jungkook vuelva a aparecer mostrando esta misma expresión de tristeza. Incluso el puchero que hace con los labios cuando ya no se siente seguro de acercarse a Taehyun como antes, mientras este se queda viendo seriamente en esa dirección y tiende a relamerse los labios, con esta actitud de rechazo al cruzar los brazos, es demasiado evidente, ya que no solo Jungkook continúa mostrando inseguridad al mantenerse en ese lugar, mostrando una vacilación irracional al estar junto a Taehyun. Por lo que cuando hacen un segundo corte en la toma, Namjoon parece tomar cartas en el asunto y hacer lo que creyó haber hecho desde un principio, ya que al momento de que Junggi está mencionando lo feliz que estaba por el Bang Bang Con, Jungkook se ve más relajado, pero aún mantiene las manos tímidas para no cometer otra equivocación. Taehyun todavía está con la misma actitud y Namjoon aprovecha la oportunidad de las palabras de despedida para acercar a Jungkook y a Taehyun otra vez. El simple gesto que hace de pegarlos con toda la intención y mirar seriamente con una clara advertencia hacia el mismo lugar del problema, solo deja en claro que Namjoon no iba a volver a permitir que se les separara de tal manera, sin haber hecho nada malo. Pues Jungkook se sintió con la suficiente confianza para pasar una mano sobre el hombro de Taehyun y acariciarlo. A pesar de las dudas y enojo de Taehyun hacia ese lugar, permitió que Jungkook jugara con su pecho y se acercara a todo lo que quisiera acercarse.
dejando que esa sonrisa volviera a su rostro y no dejando que ningún espacio quedara entre los dos. Porque así es como querían y debían de estar, desde el principio, gracias a que Namjoon hizo todo lo posible por verlos felices. El siguiente momento se trata de Seokjin y como siempre ha sido uno de los mayores apoyos para Taekook, desde que jamás permite un distanciamiento entre los dos, ya que para 2019, de su participación y presentaciones en los Mamas de ese año, los chicos publicaron un episodio de Bangtan para agradecer por los 8 premios que habían ganado a lo largo de la noche. Inicialmente y antes de que comiencen a hablar, Jin le echa un vistazo a Taehyung, quien hasta el momento no parece demasiado preocupado, pero Jungkook hace el típico gesto con su lengua y logra ver de reojo antes de tomar sus propias manos. La cámara ya no los enfoca y se centra más en Namjoon, Jonggi, Jimin y Hoseok, y para cuando regresa a ellos tres, Seokjin ya se encuentra atrás de los dos. Jungkook dice que deberían de hacer una reverencia formal hacia ARMY por haberlos hecho ganar. Hobi le dice que entonces hiciera los honores de su idea, y pareciera que ya lo tenían todo planeado, porque nadie se sorprende de que Jungkook hiciera tal escena. Incluso Taehyung sonríe en pequeño cuando Jungkook ya está arrodillado y los demás intentan levantarlo, por lo que todo parecía indicar que no estaban peleados entre sí. Cuando la cámara hace el primer corte en la toma, Namjoon comienza diciendo que a pesar de que todos estaban bromeando, estaba totalmente agradecido por ese año. Aquí la cámara solo parece enfocarlo a él un momento, antes de regresar a mostrarlos a todos, por lo que cuando Namjoon sigue expresando su gratitud y Jonggi se une a él, Seokjin hace un movimiento extraño entre Taehyung y Jungkook. Principalmente Seokjin se aparta de ese lugar y se mueve hacia un lado de Taehyung. Él toma su cintura y lo empuja para que choque y se quede al lado de Jungkook, lo que hace que ambos tengan reacciones extrañas en cuanto se dan cuenta de las intenciones de Seokjin. Jungkook parece mirar de reojo y suspira, al mismo tiempo que vuelve a empujar la lengua contra la mejilla y actuar con normalidad. Taehyung por su parte aprieta los labios cuando su hombro choca contra Jungkook y tiende a mirar a Seokjin con cara de incredulidad, antes de que pueda sentirse tímido y quedarse mirando todo el tiempo hacia abajo, actuando como si no supiera qué hacer con las manos, pero aguantándose las ganas de volver hacia su lugar inicial, por lo que cuando Seokjin hace este extraño movimiento, la primera reacción que tiene es mirar hacia la parte de atrás de la cámara, no buscando aprobación, pero tampoco dejándose intimidar con su clara advertencia. De todos modos, Taehyung y Jungkook siguen quedándose quietos y no parecen tener la intención de participar por el momento. Así que cuando la cámara hace un segundo corte con sus nuevas posiciones, Jungkook comienza diciendo que estaban bendecidos por pasar todo el año con ARMY. Por consiguiente, la cámara se acerca a enfocarlo a él y podemos ver cómo Taehyung lo mira con cierta añoranza. Pero a pesar de eso, Jin les llama la atención y les indica cuántas horas quedan de su cumpleaños. Taekook al fondo sigue igual de juntos, pero a diferencia de cómo Jungkook ya está bromeando con naturalidad, Taehyung sigue actuando bastante serio para cuando hace una referencia a un nivel que estaban jugando en V-Live la noche anterior. Así que a pesar de que Jungkook los mira de reojo y parece tronarse los dedos, finalmente se despiden con una extraña atmósfera. Y aunque lo raro de esto es que en los Mamas de 2019, ellos no estuvieron mostrando ningún tipo de incomodidad e incluso parecieron demasiado cercanos y pegajosos durante toda la noche. Los abrazos nunca pudieron faltar y estábamos casi seguros que la complicidad que se vio en ellos cuando se tocaban los hombros se miraban todo el tiempo, y la manera en la que siempre jugaban entre sí nos daba indicios de que nada de lo que haya pasado después tuviera algo que ver con ellos dos, y pareciera más a que ya habían mostrado más de lo que debían en un mismo día, por lo que quizá la petición de que se mantuvieran al margen siempre estuvo implícita silenciosamente para que las personas no volvieran a hablar del tema, hasta que llegó Seokjin y terminó haciendo lo que quiso, cuando decidió que no tenían por qué mantener distancias si antes habían estado más juntos de lo normal, y este es un hecho que nadie puede negar. Finalmente, este momento de Hobi, siendo más que nada cómplice de lo que Taehyung y Jungkook sienten o no pueden evitar hacer, deja en claro que siempre estaría ahí en cualquier ocasión que fuera necesaria, ya que para el live que Jimin, Hobi y Taekook hicieron el pasado 16 de abril de 2022, hubieron algunos momentos de verdadera intriga para cuando Hobi no podía evitar exponer los hechos. Inicialmente comenzaron hablando sobre las duchas antes de ir a casa y cómo normalmente la aplicación tardaba todo el día para poder subtitular lo que los miembros decían. De la nada Jungkook dice que el olor que estaba sintiendo era una locura, preguntando si era el olor frío de los videos y el picante. Jimin le dice que era porque había quedado restos de cerdo hervido, y debido a que Jungkook había estado ejercitándose antes del en vivo, indicó que no comería por el momento a pesar de que seguían diciéndole que comiera algo de proteínas. Es aquí cuando después de que Taehyung le ofrece un poco de helado también, Jungkook dice que se lo comerá todo mañana, por lo que Jimin aprovecha la conversación externa para pellizcar en juego la piel de Jungkook y hacer que los tres espectadores tengan interesantes reacciones. Curiosamente, Jungkook mira la acción de Jimin y rápidamente voltea hacia Taehyung, quien ya lo estaba mirando de regreso,
Este por consiguiente tampoco pierde de vista la interacción, y lo primero que hace es mirar a Jungkook con una expresión bastante seria, mientras aparenta preferir mirar hacia otro lado, y apretar incómodamente los labios. Es aquí cuando Hoseok se une a la ecuación y podemos tener esta interesante acción, ya que para cuando Taehyun se gira y aprieta extrañamente los labios, Hobi le llama la atención a Taehyun y parece indicarle algo. Este no pierde la sonrisa, como si estuviera tratando de aminorar la situación para que Taehyun no lo hiciera demasiado obvio. Así que podemos verlo claramente cuando Taehyun mira directamente a la cámara y rápidamente se calma. Pero Hobi, por supuesto, que había estado viendo cada acción e interacción por parte de los tres presentes, sus ojos jamás perdieron de vista ningún detalle, hasta que intentó hacer la situación menos extraña y ser cómplice de lo que sea que estuvo a punto de formarse. Más tarde y antes de despedirse, comienzan a decir que deberían de tomarse una foto juntos para ARMY. Hobi dice que les enseñará un ángulo que hacen los papás cuando se van a tomar una foto, y comienza a ser un tema para que todos cuenten sus experiencias sobre los ángulos en los que toman las fotos los mayores. Es por eso que Jimin dice que le enseñará un verdadero ángulo de papá, y termina bajándose junto a Hobi en el suelo, lo que es una oportunidad para que Taehyun y Jungkook se acerquen discretamente cuando tiene la más mínima oportunidad. Taehyun lo mira a pesar de que los demás están riendo, mientras se lame los labios y guarda algún tipo de esperanza para cortar la distancia. Jungkook no parece darse cuenta al estar más concentrado en las bromas de Hobi y Jimin, pero Taehyun lo intenta una vez más y se acuesta en el respaldo del sofá. Jungkook también hace un movimiento, pero pronto se cansa de la posición y regresa a su estado original, aunque eso no hace que deje de querer algún tipo de contacto, para cuando suelta la conversación con los demás y le dé su atención a Taehyun, quien se deja tocar el pecho y mantiene una conversación ajena a la que Hobi y Jimin siguen teniendo, por lo que Jungkook también aprovecha la oportunidad y se recuesta cerca de Taehyun, lo que no es suficiente para quienes todavía quieren seguir acercándose más. Es por eso que Taehyun finge interesarse en lo que sea que Hobi está haciendo con su celular, antes de mirar discretamente a Jungkook y aprovechar el momento de distracción para aparentar acomodarse mejor sobre el sofá. Y al desacomodar la barrera que habían hecho para cubrir el recuadro de atrás, prefiere regresar a su estado original. Aquí tarda más de lo que quiere para volver a hacer un movimiento que termine de juntarlos tanto como sus acciones lo demuestran. Así que para cuando Jungkook les dice que está sudado y que debería de ir a tomar una ducha primero, Taehyun no pierde oportunidad para decir en voz alta que entonces deberían de irse ya y terminar con el live como si Jungkook lo hubiese invitado a ducharse junto a él. Por lo que la complicidad de Hoseok al reírse fuertemente de la emoción de Taehyun y mirar con diversión cómo Jungkook comenzó a explicarle que ellos habían comenzado el live y deberían de terminarlo los tres juntos, me dejó completamente conmocionado, ya que al momento de que Jungkook trató de hacer que Taehyun no le hiciera demasiado obvio, terminó por atrapar su mano e insistirle para que se quedara y terminaran el live los cuatro juntos, solo porque al final querían estar así de cerca y quizá irse junto a él en cuanto terminaran el live. Así que el hecho de que Hoseok fuese cómplice de ambas ocasiones y todavía nos dejara ver que algo sí estaba sucediendo, nos vuelve a confirmar que los miembros siempre protegerían y apoyarían las interacciones de Taehyun y Jungkook, a pesar de lo que muchos quieran decir, porque ellos tendrán a sus miembros para siempre.